comentarte yo algo sobre el tiempo. Verás, hay algo llamado el problema del tiempo en gravedad cuántica, donde hay interpretaciones que indican que el tiempo no es una propiedad fundamental de la realidad. ¿Y qué significa eso? Que para muchos físicos el tiempo no existe. ¿Cómo te quedas? Que aquí sí que existe. ¿Cómo os quedáis? Aquí sí que existe, lo siento. Así que tú verás si quieres que suene la cancioncita. Pues a mí las Supremes me gustan mucho, ¿eh? Pues este dato totalmente fuera de contexto, envuelto en una broma, para mí es un ejemplo que ilustra muy bien una de las barreras más importantes que tiene la tecnología cuántica, que es muy difícil de explicar y extraordinariamente complicada de entender. Creo que los consejos de dirección, los directores generales, los directivos, los empresarios, no tienen por qué saber qué es el entrelazamiento, la superposición, qué es el tiempo de coherencia o la decoherencia, qué son los modelos de iones atrapados o átomos neutros o la fotónica. No es necesario conocer esos fundamentos más de la mecánica cuántica para entender la tecnología. Lo que tienen que entender los consejos de dirección, los directores generales, los directivos y los empresarios es de lo que vamos a hablar hoy en esta mesa redonda, tratando de explicar la realidad más allá de la percepción que se tiene de esto, de la cuántica, como una tecnología futurista, que lo que hace es crear una barrera que no es real, que no muestra la realidad de esta tecnología. Lo que vamos a hacer es hablar de la situación actual de la tecnología, cómo se está aplicando, cómo se está invirtiendo, la financiación disponible para las empresas, los casos prácticos que ya se están haciendo con resultados reales y algunas ideas accionables para que os llevéis a vuestras empresas para que diseñéis proyectos a medio-largo plazo, es decir, de aquí a 6 meses. Y para empezar, vamos a empezar por este marco, entendiendo en qué situación estamos. Y me gustaría, Francisco, empezar contigo, ya que España en el último año ha tomado una decisión estratégica muy valiente, apostando por la tecnología cuántica. Hemos pasado en pocos meses con una estrategia nacional de tecnologías cuánticas 2025-2030 con más de 800 millones de presupuesto, a tener convenios firmados, proyectos asignados. ¿Por qué, desde vuestra opinión, este es el momento, esta es la ventana de oportunidad de entrar en la cuántica? ¿Y qué significa para el tejido empresarial que el país haya decidido posicionarse tan fuertemente? Pues muy buenos días y bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, a Digitales por contar con Red.es para esta sesión y también por organizar esta sesión, que yo creo que es un tema de muchísima actualidad. Preguntabas por qué ahora, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la pregunta para empezar es de agradecer. Normalmente a las políticas públicas se les achaca que vayan retrasadas. Entonces, en esta ocasión, preguntar que por qué tenemos esta prisa, digamos, pues ya de por sí es un halago implícito, con lo cual te lo agradezco, ¿no? Bueno, a ver, como dice la propia estrategia de tecnologías cuánticas de España, estamos ante unas tecnologías con un potencial enorme en un lenguaje que esos miembros de los consejos de dirección que decías sí entienden, que es el de las cifras. En la estrategia hablamos ahí tenéis los datos de cerca de 100.000 millones de dólares de valor del mercado de las tecnologías cuánticas de aquí a unos 9 años, en 2035. Y siendo esto un dato importante, yo creo que el más importante es el otro. Es
el valor añadido para el resto de sectores que estas tecnologías pueden crear y que ahí se hacen unas estimaciones, que bueno, que son estimaciones, ya se sabe, pero que nos dan una idea de orden de magnitud de 2 billones, ¿vale?, de dólares. Entonces, las tecnologías cuánticas, además de en sí mismo un mercado muy importante, el factor fundamental es el impacto que puede tener en el resto de sectores. De ahí la necesidad de tener un posicionamiento en un ámbito tecnológico, además, en el que, por lo menos todavía, estamos a tiempo. Siempre se nos achaca a nivel ya no solo español, sino europeo, de ir a rebufo, a remolque en otros ámbitos, como la inteligencia artificial, etcétera. En el mundo de las tecnologías cuánticas ese no es el caso. Este tren lo tenemos todavía para coger. Estamos en la carrera, estamos en la competición. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo coordinado entre todos, por supuesto a nivel europeo, para seguir trabajando. Se habla últimamente y mucho y con razón de soberanía tecnológica. Bueno, pues aquí tenemos un terreno donde podemos desarrollar unas capacidades, por lo menos en algunos ámbitos de las tecnologías cuánticas, que ya sabéis que son varios, aunque se concentran en la computación, la metrología, la sensórica y las comunicaciones, pues podemos hacernos fuertes, al menos en algunos de ellos, y tratar de trabajar. Esa es la razón de ser de la estrategia, de los recursos que se están movilizando y de la importancia de sesiones como esta, en las que se sensibilice a la mayor cantidad de gente posible del mundo corporativo, del mundo de la empresa, del mundo, por supuesto, de la academia y de la sociedad en general, sobre que esta es una apuesta muy importante que requiere el esfuerzo de todos para mantener una posición competitiva en un ámbito de la tecnología que va a ser realmente transformador. Estas tecnologías disruptivas y habilitadoras tienen un impacto tremendo en todos los sectores y, al final, en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía. Tenemos que estar ahí. Creo que es muy importante esto porque, al igual que hay mucho desconocimiento en la tecnología, hay mucho desconocimiento en la posición de Europa y especialmente de España en este sector, que a nivel de ciencia estamos al mismo nivel que otras regiones como Estados Unidos o China. Vamos a hablar luego cómo mantener esa igualdad o esa ventaja que tenemos en este momento. Y pasamos de la visión institucional a un sector que probablemente está muy afectado a corto plazo por las tecnologías cuánticas, como son las telecomunicaciones, ¿no? Telefónica habla de Quantum Telco, de seguridad postcuántica, como una necesidad urgente. ¿Por qué? Sí. Bueno, yo empezaría diciendo que la estrategia de Telefónica en las tecnologías cuánticas nace, por un lado, de la vocación que tenemos en Telefónica de ser una empresa innovadora y competitiva en el mercado. Pero luego la realidad hay que decir, y aquí estoy muy de acuerdo con lo que decíais, que hace unos 3 años nos sentábamos con los clientes y las preguntas iban más tipo, oye, esto de los qubits, a mí, o sea, había un gap, o sea, en lo que hablamos y lo que leemos, esto a mí en qué me va a afectar, ¿vale? Y nosotros en Telefónica estamos, ya sabéis, muy cerca, muy al servicio de los clientes. Y fue a raíz de esas preguntas que nos hacían muchos de los compañeros que tengo aquí, que nos pusimos a mirar y nos pusimos a entender todo el mapa, como decía Paco, de tecnologías cuánticas, y lo que vimos fue 2 realidades, 2 velocidades distintas. Por un lado vimos las tecnologías cuánticas aplicadas a las comunicaciones. Y ahí, honestamente, sí sentimos y trasladamos al mercado una necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque empezaba a haber una tendencia que, sin tener los grandes ordenadores cuánticos ya preparados, sin tener toda la potencia que iba a traer la computación cuántica, empezábamos a ver que había los malos que decimos, entidades que robaban los datos hoy para esperar a que la computación cuántica estuviese lista y descifrarlos. Y esto es un riesgo que tenemos hoy. No nos hace falta esperar a dentro de unos años a que esté la computación, sino esto está pasando. Y nosotros, Telefónica, como proveedor de comunicaciones que somos de este país, sentimos la necesidad, casi la obligación, de decir, oye, nosotros vamos a ofrecer nuestras comunicaciones quantum safe. Es decir, no hace falta que los clientes nos pregunten cuándo tendremos, qué tengo que hacer, cómo me preparo para esto. Nosotros lo vamos a incorporar a nuestra propuesta de valor ligada a las comunicaciones. Y eso es algo que es una realidad, eso es algo que hemos hecho.
Y en Telefónica somos el primer operador en España que ha lanzado servicios de comunicaciones seguras entre data centers y entre sedes de nuestros clientes, en el cual le decimos, no te preocupes, está protegida de los futuros ataques cuánticos que vas a tener. Y esto no afecta solo a las telecomunicaciones o a las telcos, afecta a todas las empresas. A todas las empresas, nosotros internamente, pero también a las empresas. Entonces, ahí sí que decía, ¿por qué es urgente? Porque algo está ocurriendo ya y hay que prepararse ya. Y en Telefónica hemos dado esos primeros pasos. Pero luego nos íbamos a otro ámbito, ¿no?, de las tecnologías cuánticas, la computación. Podríamos estar aquí, pues seguro que os pregunto, ¿cuándo tendremos el ordenador cuántico preparado? Hay muchas opiniones distintas. Eso lo vamos a ver en la siguiente ronda. Pero sí que hay un punto que dices, ¿y para qué me sirve? Y ahí nosotros en Telefónica hemos creado un centro de tecnologías cuánticas en Bilbao que inauguramos a principio de año, donde hemos incorporado a un equipo especialista en computación cuántica con el único objetivo de ver cómo se aplica la computación cuántica a problemas reales del mercado. Y ahí la misión que tenemos es darle forma, buscar problemas y aportar soluciones que entiende el comité de dirección en números y en procesos concretos a lo largo de los próximos años, ¿vale? Este es otro dato que quizás se desconoce. En España hay muchos ordenadores cuánticos operativos y funcionando. El lunes estuve en Barcelona, en el BSC. Hay 3 ordenadores cuánticos con tecnología española funcionando. Bueno, hay uno que lo están montando, pero que va a estar en funcionamiento y operativo en breve. O sea que, y en España tenemos en Galicia y en Bilbao. Pasamos a David. Moeve es una empresa energética, no es una empresa tecnológica. Sin embargo, habéis decidido invertir en cuántica, crear un centro de excelencia, formar talento interno, firmar acuerdos con comunidades autónomas, con terceras empresas. ¿Por qué una empresa industrial decide en 2005, que esto ya es del año pasado, entrar de esta forma y no esperar a que la tecnología madure más? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Estoy encantado de hablar de Quantum porque los últimos 2 años solo hablo de inteligencia artificial, con lo cual es un buen cambio. Gracias. Si lo tuviera que resumir en una frase, por aquello del tiempo, yo diría que Quantum es un acelerador de nuestra transición energética, pero también de nuestra transformación tecnológica. Me podría quedar ahí, pero por ampliar un poco más. Lo que estamos viendo es que en energía, en el mundo de la energía, estamos en un proceso de transformación muy grande todos. En Moeve estamos acelerando nuestra transición energética hacia el hidrógeno verde y el mundo de los biocombustibles, y esto al final lo que nos lleva es que cada vez utilizamos más datos, utilizamos más variables y cada vez necesitamos más cálculos complejos. En este entorno, en esta necesidad, lo que estamos viendo es que es el momento de sumarnos a ese liderazgo en esta nueva tecnología, como estábamos comentando con mis compañeros antes. Tenemos que estar ahí, pero no solo para liderar la tecnología, sino para capacitarnos. Como comentas, para nosotros lo importante no es solo usar la tecnología, sino que hemos creado ese centro de excelencia en el mundo Quantum, donde estamos combinando el conocimiento de nuestros físicos, de nuestros expertos en inteligencia artificial, que siempre hay que conectarlo, y en tercer lugar, nuestros expertos en negocios, nuestros parques energéticos, nuestros negocios de trading. Entonces, es muy importante que empecemos ya a capacitarnos y a crear valor, que yo creo que eso es un punto muy importante. Estamos ya creando valor en nuestra empresa, en este entorno de transformación con estas tecnologías. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante lo que estamos viendo hoy, la capacidad de crear y ser creadores del ecosistema. Yo he vivido bastantes años en Silicon Valley y he trabajado en una tecnológica y siempre me preguntan cuál es la mayor diferencia entre Silicon Valley y España. Hay muchas, no os voy a engañar. Pero una de las más importantes para mí es esa capacidad de combinar y de trabajar en ecosistemas. Y así se combina... Esto no sé si es Quantum o mi barba. Es un buen mensaje. Combinamos trabajo con administraciones públicas y privadas. Estamos hoy aquí digitales, Red.es, pero estamos trabajando también con la Junta de Andalucía, con IBM, con AIESA y otras organizaciones. Yo creo que el mensaje es que tenemos que colaborar en el ecosistema precisamente para ser líderes en este entorno, en esta nueva tecnología que está teniendo ya un impacto real en creación de valor en empresas como la nuestra. Luis, seguimos el orden. NTT Data habla de una visión end-to-end y de convergencia con inteligencia artificial. De hecho, esta es la segunda prioridad de la estrategia nacional. Inteligencia artificial, cuántica. ¿Por qué la conversación sobre cuántica ya no se puede
tener sin esta integración entre inteligencia artificial y HPC? Yo creo que primero la inteligencia artificial está en todas partes. Yo creo que es evidente y también está con la tecnología cuántica. Y para mí el primer punto es usar la IA, y hay muchas herramientas de creación de soluciones cuánticas que dentro de ellas existe IA generativa para generar las soluciones. Entonces, el primer punto es un acelerador. Y va a ser un acelerador en nuestro día a día cuando creamos soluciones para solucionar problemas de negocio. Eso es evidente. Segundo nivel, digamos que las carreras que tenemos hoy de la tecnología cuántica y la IA están entrelazadas. No son carreras independientes. La IA está aprovechando muchas veces Quantum Inspired para el diseño de las redes neuronales, sobre cómo crear las soluciones, cómo integrarse con GPUs. Entonces hay una carrera súper interesante. Y en paralela a esa, por ejemplo, tenemos Google, que está utilizando inteligencia artificial con AlphaQubit para controlar el error de sus computadores cuánticos. Entonces, al final, estamos en un mundo paralelo donde las dos tecnologías se están impulsando de forma paralela. Aparte de esto, pues la llegada y una de las tecnologías más tangibles que ya comenzamos a tener, que es todo lo que es relacionado con sensores cuánticos. Los sensores cuánticos conectados con la IA que tenemos hoy, con agentes para generar acciones, automatizar procesos, toda la parte de smart agents que está llegando, pues eso también va a potenciar un montón toda la parte de industrialización, todos los coches autónomos que tenemos hoy en día, pues vamos a tener un parque mucho más seguro y mucho más previsible. Y como último punto, también está la parte de tecnologías de comunicaciones cuánticas, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, nosotros en NTT tenemos una tecnología que se llama YAUM, es una tecnología creada por nuestros equipos de research. Esta tecnología, en 2024, utilizando fotónica y inspirado en tecnologías de física cuántica, consiguió conectar 3.000 kilómetros entre dos ciudades con una velocidad, una latencia de 17 milisegundos, manteniendo toda la integridad de la información. Entonces, esto también nos va a permitir que el mundo, digamos, del physical AI, del edge AI y el mundo del data center, pues estén súper conectados y sea realmente una cosa súper híbrida, donde las comunicaciones sean súper rápidas y nos permite crear tecnologías súper complejas, donde la IA acaba siendo un poco el pegamento que une todas las piezas y Quantum es la fuerza que hay por detrás que nos permite tenerlo todo conectado. También tenemos que tener en cuenta que al menos la computación cuántica no va a reemplazar a los ordenadores tradicionales que tenemos ahora. O sea, va a haber ahí una integración, porque los ordenadores cuánticos harán un trabajo muy concreto y específico, ¿no? Y también estamos viendo que hay una retroalimentación entre inteligencia artificial y computación cuántica. Inteligencia artificial está acelerando sobre todo los diseños y las pruebas y simulaciones en cuanto a los procesadores, y se espera que la computación cuántica también ayude mucho a desarrollar la inteligencia artificial en cuanto a la capacidad de cálculo que van a tener estos ordenadores, ¿verdad? Adrián, desde Fujitsu tenéis una posición bastante particular, porque sois integradores y fabricantes y lleváis trabajando en tecnologías cuánticas mucho tiempo. ¿Cómo habéis visto la evolución en estos últimos 4 años, que creo que es decir mucho, porque ya en el último año las cosas han cambiado mucho? ¿Cómo ves cómo se ha aplicado esta evolución de estos tiempos a los problemas que realmente quiere resolver o se enfoca en resolver la computación cuántica? Bueno, pues efectivamente, Hernán, llevamos bastantes años, concretamente 5, con nuestro primer emulador de 36 qubits. Bueno, lo primero, gracias a todos por estar aquí y a Digitales por invitarnos. Yo quería lanzar un challenge al público, y es: ¿qué sabéis de Fujitsu? Es decir, nosotros se nos conoce por desarrollar superordenadores cuánticos, como es el caso del CESGA, en el que tenemos uno de los más potentes del sur de Europa,
o por nuestro Digital Annealer, que los compañeros de Telefónica son conocedores, en el que es el primer Digital Annealer fuera de Japón. Digital Annealer es una plataforma híbrida de computación de inspiración en tecnologías cuánticas. Esta parte es muy relevante. Pero no es aquí en donde me quería centrar en mi intervención. Me quería centrar en los servicios de valor añadido que damos a nuestros clientes desarrollando prototipos y no prototipos funcionales con aplicación práctica y real. Y es que desde Fujitsu estamos combinando capacidades de computación cuántica, inteligencia artificial y ciberseguridad, que creo que ninguno de los compañeros lo ha mencionado, que es una parte fundamental para la protección perimetral y no perimetral de la infraestructura. Para esto, desde hace varios años, hemos logrado hacerlo a través de 3 palancas clave. Una es el talento. Por la parte de talento, como ya he dicho, la parte de alfabetización, durante años hemos ido incorporando capacidades de cuántica a todos nuestros equipos, ¿no? Como por ejemplo desarrollando nuevos sistemas y soluciones, como la parte de encriptación en materia de certificados para la era postcuántica. Luego, nuestro compañero ha hablado de ecosistema, es fundamental y, oye, entre todos yo creo que estamos desarrollando mucho conocimiento y más en un entorno geopolítico extraño, con el tema de soberanía que se ha hablado en el panel anterior. Y aparte, bueno, pues con unos equipos que se necesita que sean transversales, que es necesario que estos equipos entren en la parte de negocio, que lo comentaban las compañeras, ¿no? Creo que decían que sin cinturón no hay velocidad, ¿no? Bueno, pues gracias a incorporar equipos dentro de las unidades de negocio es imprescindible identificar los casos de uso que se pueden ser objeto de cuántica, como los que no. Tú has hablado antes que iban a convivir con la parte de infraestructuras clásicas. Pues contar con estos equipos también es fundamental y nosotros desde hace mucho tiempo tenemos mucha experiencia, digamos, formando y capacitando a nuestro personal. Creo que estamos sobre todo en una fase de aprendizaje y incluso de intentar descubrir qué vamos a poder hacer con estos ordenadores. Hemos visto esta primera parte de la mesa, en qué situación estamos. Hemos visto dónde está el dinero, la voluntad política, los porqué de entrar en tecnologías cuánticas de distintos sectores. Vayamos a los casos prácticos. Digitales ha firmado un convenio con Red.es, ha articulado una serie de proyectos pilotos en tres sectores: salud, energía y telecomunicaciones, dentro de un paquete de 42 proyectos industriales. Francisco, ¿qué criterio se ha elegido qué criterio se ha seguido para elegir estos sectores? ¿Y cómo se va a medir el éxito de estos proyectos? Bueno, la verdad es que el modelo de casos de uso, esa aproximación, nos ha dado bastante buen resultado ya en el pasado, porque tiene una virtud, que es, por un lado, obligas a que todos los agentes de la cadena de valor participen en la iniciativa, llegando hasta el usuario, que es el que tiene que percibir las ventajas que la incorporación de esta tecnología pues, le va a ofrecer a él. ¿Vale? Con lo cual tenemos ya una iniciativa pública que de alguna manera hace un poco de alcahueta, si me permitís la expresión, y acelera el proceso de integración de la cadena de valor, ¿vale? y participen todos los agentes. Segundo, esto nos permite atacar multiplicidad de sectores, como tú mencionabas antes, ¿no? Y era uno de los criterios que se establecieron en su día en la invitación, de la cual surgió el convenio que tenemos suscrito con Digitales y también otro convenio desarrollado con un conjunto de asociaciones tecnológicas coordinadas por Gaia, que son los 2 convenios surgidos de esta invitación y en base a los cuales se están desarrollando todos esos casos de uso que tú mencionas. Bueno, pues uno de los elementos que nosotros valorábamos a la hora de seleccionar la propuesta era la amplitud y el alcance y la profundidad de los casos de uso. Es decir, pues en casos de uso que aplicasen esta tecnología, que tratasen de, teniendo en cuenta el estado del arte, sacar y poner de manifiesto el máximo provecho posible de estas tecnologías, que fuesen casos de uso que verdaderamente se integrasen en la operativa de las distintas empresas usuarias y que tuviésemos la mayor cantidad de sectores representados.
Y tenemos un gran número de casos de uso en una multiplicidad de sectores, casos de uso de computación, casos de uso de sensórica, de metrología, muy importante, y casos de uso de comunicaciones. Por tanto, tenemos todas las posibles aplicaciones, un gran número de sectores, y aquí hay varios que son una buena representación de la variedad que tenemos, valga la redundancia. Y la otra ventaja de los casos de uso que a nosotros nos hace que nos guste mucho esta aproximación es que luego se lleva a cabo una gran difusión de los resultados. Los resultados que estamos hablando de casos de uso, por tanto, de una experiencia relativamente piloto. Pueden ser resultados de cosas que habría que hacer mejor, etcétera. No tienen por qué salir 100% perfectos el primer día, pero lo importante es que ponga de manifiesto las posibilidades, las ventajas que tienen y que eso llegue a la mayor cantidad de gente posible. Por eso estamos muy contentos, estamos a mitad de ejecución, tenemos hasta fin de año para que se lleven a cabo todos los casos de uso, pero estamos muy contentos en primera instancia por el alcance que tenemos y esperamos que los resultados bien difundidos, bien diseminados y puestos al alcance de la mayor cantidad de agentes y de empresas posibles supongan un elemento muy importante de tracción para acelerar el proceso de desarrollo, por un lado, y de adopción, por otro lado, de estas tecnologías. Vamos a estar muy pendientes de esos resultados. Leonor, desde Telefónica estáis llevando 2 proyectos dentro de este convenio. Sí. Un piloto de Quantum Key as a Services para comunicaciones cuánticas seguras y un sistema de optimización para reforzar la resiliencia de redes críticas, ni menos. Cuéntanos acerca de estos proyectos. ¿Qué problemas en concreto resolvéis y cómo lo estáis abordando? Voy a ir directa al grano a hablar... Bueno, yo he dicho que el tiempo no existe y se nos está yendo... No, es que estamos aquí todos. Mira, el proyecto que os voy a contar nos hace especial ilusión y refleja bien la aplicación de las tecnologías cuánticas y las comunicaciones cuánticas en un entorno crítico. Os contaba al principio que las comunicaciones ya se pueden securizar. Y cuando decíamos, ¿cuál puede ser un entorno que queramos tener bien seguro? Pues los centros de datos más importantes de este país, de la Policía Nacional, nos parecía un sitio idóneo en el que explorar de qué manera protegemos y blindamos la comunicación, en concreto, entre el centro de datos que tenemos en el Escorial y el centro de datos que tiene la Policía Nacional en Canillas. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido mecanismos de seguridad ligada a las comunicaciones, y aquí hay 2 vertientes. Una es, oye, ¿y si los algoritmos que usamos de protección ya son postcuánticos? Los que saben de esto llamarán el PQC, y lo ponemos. Pero sobre todo hay un mecanismo que es irrompible, que es cómo intercambiamos las claves cuánticas, ojo, gracias a la fibra. En el momento en que la tecnología cuántica tiene un mecanismo para hacer una solución irrompible y se apoya sobre una tecnología en la que Telefónica somos líderes en este país, ahí es donde decimos, vamos a acelerar, vamos a montar este proyecto. Y lo que estamos haciendo es poner ambas tecnologías entre estos centros de datos y ver de qué manera se complementan, demostrar que esta seguridad es irrompible, de forma que a final de año, como decía Paco, entendamos muy bien qué aporta esto y cómo podemos llevar a escala para este país en aquellos sitios donde sea crítico este tipo de soluciones. Entonces, la verdad es que el proyecto con Policía Nacional que estamos haciendo, pienso que va a ser un entorno que cumple exactamente con los requisitos que comentábamos hace un momento. Estupendo. David, vosotros estáis liderando uno de los proyectos más maduros y que ya está dando resultados en el convenio, la detección termográfica cuántica de fugas para Energy Parks. Cuéntanos, ¿qué resultados estáis encontrando? Intentando resumir este caso en un minuto es un reto. Entre los casos que está trabajando el Centro de Excelencia, yo creo que este no solo es el que puede tener efectos a más corto plazo, sino que puede ser extendido a otros sectores de muchas de las empresas que estáis hoy aquí. La idea es que es muy importante que hagamos una detección temprana de nuestras inspecciones de activos estratégicos, que esto evidentemente en el mundo de la energía es clave, pero que puede afectar a muchas empresas. ¿Cuál es el problema? Tenemos que hacer muchas inspecciones y es muy importante adelantarnos. Tenemos que detectar pronto cualquier posible riesgo. En este caso, la solución que hemos visto es que podemos usar imágenes termográficas, con lo cual es una materia prima
muy intensiva en toda esa parte de datos y que no podemos gestionar de la forma tradicional, y lo que estamos haciendo, y aquí es un poco la convergencia entre tecnologías, aplicar Quantum Machine Learning. Lo que estamos haciendo es ampliar nuestra capacidad de analizar toda esta información, y de esta forma, ¿cuál es el resultado? Pues, y lo bueno que estamos comentando, esto es medible, esto no son teorías, esto es medible. Nosotros lo que estamos midiendo es el efecto que tiene, por ejemplo, en temas como reducción de falsos positivos o negativos, mejorar esa capacidad temprana de detección de posibles incidentes, y esto al final, y esto es una métrica que no es cuántica, esta es tradicional, y es reducción de costes de inspecciones. Entonces, al final, tiene distintas variables que nos permite tangibilizar, y lo que decíamos, demostrar que esto no es una tecnología de futuro, sino que ya la tenemos hoy, y lo que estamos desarrollando nosotros con esta tecnología del mundo cuántico puede ser extendida a otros sectores. Por eso yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo podemos traer al hoy esta tecnología y seguir creciendo y desarrollando en el futuro este tipo de casos de uso. Muchas gracias, David. Luis, vosotros estáis trabajando también con Moeve en un proyecto del convenio, en un caso muy concreto, optimización logística portuaria en Huelva. ¿Cómo se traduce un problema empresarial cotidiano en una solución cuántica? Hay que agradecer la confianza de Moeve. Y después, bueno, nuestra visión, ¿cuál es? Hay un punto, creo que es súper importante para todos nosotros, que es tener listas de casos de uso exitosos y tener claro qué beneficio tienen. Porque el problema que tenemos hoy es que intentas hacer un caso de uso, pero vas a buscar referencia y es muy difícil saber si de verdad tuvo éxito o no, o de qué manera tuvo éxito. Entonces, nuestra misión un poco aquí es aportar método, no ver las soluciones de Quantum como experimentos, que muchas veces la gente que está en el día a día, los técnicos, lo ven más como un experimento de laboratorio que como una cosa real, sino aportar la visión real, desde el inicio definirlo como un caso real, entendiendo todas las premisas, todas las condiciones que tiene que tener, para poder llegar a un momento en el proyecto y decir, realmente vale la pena, y los datos que hemos utilizado tienen sentido para que esto vaya a producción, y ya desde el inicio pensar cómo poner esto en producción. Y no verlo como Quantum solo, al final es una suma de tecnologías. Y aquí la gran dificultad que tenemos hoy, más que la tecnología cuántica en sí, es una vez yo tengo un caso que funciona y sé que lo puedo poner en producción, ¿cómo lo pongo en producción? ¿Cómo garantizo la integración? ¿Cómo garantizo latencias? ¿Cómo garantizo que voy a tener la máquina disponible cuando quiero? ¿Cómo preveo qué precio va a tener eso? ¿Qué coste va a tener? Entonces, toda esa parte de método, de tener ese método de trabajo, creemos que es súper importante y es un poco, aparte de la parte técnica, que tenemos todo un montón de conocimiento, también aportamos bastante en esa parte de ayudar a nuestros clientes a hacer soluciones realmente productivas. Muchas gracias, Luis. Adrián, Fujitsu lidera proyectos en el ámbito de la emergencias sanitarias, varios proyectos. ¿Por qué habéis elegido estos proyectos y este sector en particular? Bueno, el ámbito de las emergencias es un ámbito crítico dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Los hemos elegido porque tenemos muy buena relación con ambos actores dentro de los casos de uso, que luego los expondré. Pero básicamente los casos de uso tratan sobre la optimización de los recursos de emergencia y optimización de la distribución del material médico con drones. El primero de ellos, lo que pasamos de una planificación manual a una planificación inteligente, incorporando todas las variables operativas y, muy importante, con datos reales, ¿vale? Es decir, que los dos casos de uso utilizan datos reales. Y todas las variables operativas, que son muchas, altas, bajas, bueno, todos, no sé si alguno tiene algún compañero familiar dentro del ámbito de la salud, que cada mes les dicen las guardias, no las guardias, les pagan bien, les pagan mal, y se dedican muchos recursos a este tipo de actuaciones. Lo que nosotros pretendemos es bueno, pues, que sea mucho más eficiente, que se reduzcan los costes, que se mejore la logística, bueno, y otras variables, y el otro, el de optimización de la distribución del material médico a través de drones, pues igual, ahí lo que pretendemos es aumentar la cobertura dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, sobre todo a espacios rurales y aislados, y bueno, llegar donde antes no llegábamos, ¿no? Y al igual que en el otro, hacer más con menos. Hay una serie de elementos clave a estos dos casos de uso. Una parte es la tecnología, utilizamos Digital Annealer, que por eso hablé antes sobre la parte de la inspiración en tecnologías cuánticas. Eso es muy importante porque nosotros exploramos algoritmos basados en ambas tecnologías.
los corremos y hacemos modelos matemáticos para ver cuál es más relevante. Por ejemplo, hoy que nos ha llovido, esto para un dron supondría un problema muy grande, porque los fenómenos meteorológicos son muy complejos. Hay una serie de instituciones que tienen superordenadores y que esto nosotros lo incorporamos en nuestros modelos. Luego hay otros 2 casos de uso que también quería hablar, simplemente de Quantum Machine Learning, enfocados en el sector salud, genómica y diagnóstico por imagen, que si alguno quiere se lo puedo contar más adelante. Otra parte, los partners, nosotros trabajamos con Red.es como entidad impulsora, digitales como agente tractor, y aparte tenemos usuarios finales, la Fundación TIC Salud, el Sergas y la SEGA, que es la Agencia Gallega de Emergencias, y colaboradores que para nosotros son incluso compañeros, Eurecat, Kilimanjaro y el CESGA, por supuesto. Y luego hablaba Francisco de impacto, y tú hablabas del tiempo. Son muy curioso porque se podría hablar de muchas maneras en cuanto al impacto, pero el tiempo es lo más relevante. Reducción de listas de espera, que los procesos clínicos tarden menos, es decir, el tiempo es relativo, pero lo vivimos hoy en día y nos impacta. Bueno, como vemos, los casos son de un impacto muy disruptivo en muchos sectores y servicios. Y para terminar, y mientras escuchamos seguramente a la Suprem, me gustaría que pudierais transmitir a las empresas que están aquí una idea accionable para que se puedan llevar y tomar una decisión relativa a la tecnología cuántica ya mismo. Bueno, muy rápido, que estén muy atentos a aquellos que no estén participando, que participen y profundicen en esta participación a aquellos que ya lo están haciendo, y que esto es una carrera que todavía estamos en ella, pero bueno, la bicicleta, si dejas de dar pedales te caes, y entonces hay que seguir trabajando, y todavía tenemos actuaciones dentro de la estrategia pendientes de desplegar o que se están desplegando estos días. Desde Red.es tenemos una convocatoria prevista para seguir trabajando en financiar bancos de pruebas, laboratorios y salas blancas, casos de uso adicionales. Es decir, hay que seguir insistiendo e incidiendo e invirtiendo en este tema para mantener esta posición y poder en el futuro recolectar todos los beneficios que estas tecnologías nos ofrecen. Bueno, yo diría que es el momento, ya podemos empezar a trabajar en esto, y que en Telefónica tenemos la clara ambición de ser el punto de acceso a las tecnologías digitales de este país. Así que contad con nosotros. Yo destacaría que es un momento histórico, una oportunidad para toda Europa, para España, para todas nuestras empresas, que nos animemos a liderar cada uno en el ámbito con los casos de uso que encajen mejor con la creación de valor que estamos dando a toda la sociedad, que nos animemos a desarrollar el talento de nuestros equipos, colaborar con universidades, ampliar toda esta generación de talento increíble que va a hacer historia. Y en tercer lugar, lo que os decía antes, colaboremos. Yo creo que esta mesa es un ejemplo perfecto de que tenemos que colaborar instituciones de muy distinto tipo, públicas, privadas, y lo que tenemos que hacer es hacer historia juntos y que dentro de 4 o 5 años estemos todos los días hablando del gran impacto que está teniendo Quantum en todas vuestras empresas. Muchas gracias. Luis. Yo me he pasado los últimos 15 años fuera de España, he vuelto ahora, y cuando he visto el ecosistema que tenemos de Quantum, he quedado flipado. Yo creo que la palabra es flipado. Yo no esperaba yo creo que realmente para Quantum estamos preparados, estamos en el camino correcto, y la recomendación que yo puedo dar es, primero experimenta. Si ya experimentas, busca un caso que funcione de verdad, y si ya tienes un caso que funciona, lucha para que sea productivo y conéctate al ecosistema. Yo creo que eso es lo más valioso. Bueno, yo por terminar, unas ideas. Uno, que hemos hablado mucho de tecnología, pero esto no va tanto de tecnología. Esto va a integrar capacidades, generar ecosistema, construir capacidades a nivel de país, contar con equipos multidisciplinares dentro de las unidades de negocio tan importantes. Son ellos los que te van a poder dar las claves para identificar qué casos de uso pueden ser de cuántica y cuáles no, y así generar el retorno tan esperado. Bueno, y que nada, que muchas gracias a todos por venir. Creo que ha quedado muy claro el mensaje que queríamos transmitir hoy. La fase de experimentación de laboratorio ha terminado. La ventana de aprendizaje y ejecución está abierta, 2026-2030. No se trata de decidir si entrar o no, sino de qué decisión se va a tomar para no quedarse atrás. Muchísimas gracias a los 5, muchísimas gracias a todos.